Esta ley en particular, ideal sería también que aprobaran el convenio 175 y que aprueben esta ley para que ya no sea un crimen contratar a una persona por hora. Esa es una de las 4, de las 5 que fueron presentadas. Hay otra que me llama la atención, que probablemente sea la segunda y la única que nos dé tiempo de comentar acá, que es la que promueve la competitividad. Es una de las, en realidad te voy a decir cuáles son las 5 leyes: la promoción de inversiones, que es la que quería comentar en este momento; la del trabajo por hora, que fue la que comentamos; el sistema nacional de competitividad; las garantías inmobiliarias y la propiedad industrial. Las otras 3 no son tan controversiales. Quizá me gustaría comentarte la promoción de inversiones, porque es interesante el hecho de que en esa ley se reconozca que, por ejemplo, tener un impuesto sobre la renta es un obstáculo a las inversiones. Quizá esa sea la parte más interesante de la ley, y por ende entonces pretende crear determinadas zonas para que determinadas empresas se puedan ubicar en esas zonas, exonerándolas del pago de impuestos sobre renta o del pago del impuesto al valor agregado, y del pago del impuesto único sobre inmuebles, dándoles un crédito fiscal de entre 10 y 20 años para que puedan gozar de esa exención. A mí me llama mucha la atención porque es evidente que la admisión de que un ambiente donde hay un impuesto sobre la renta, que es un impuesto al capital y por lo tanto es un impuesto al rendimiento sobre capital, eso sea un desincentivo a la inversión. Y me parece un tanto más paradójico, señalando lo que tú me decías antes, de que primero el año pasado se hace una ley que aumenta la tasa de impuestos sobre la renta en un 40% y ahora se pasa una ley para promover inversiones exonerando a ciertas empresas de ese preciso impuesto. Entonces, es lo que tú dices, la mano izquierda haciendo una cosa y la mano derecha deshaciendo la cosa. Pero en fin, esas son las contradicciones que a veces nos encontramos en la vida política. Yo particularmente creo que si el gobierno está diciendo a través de la promoción de este proyecto de ley que el impuesto sobre la renta desincentiva la inversión, lo que deberíamos de hacer no es crear de determinados sectores geográficos una zona de atracción de inversiones, sino hagamos a todo el país una zona de atracción de inversiones, porque vamos a limitar ese beneficio a determinados lugares geográficos o a determinadas actividades económicas, cuando si ya reconocemos que es un desincentivo la inversión colocar tasas de impuestos sobre la renta a través de esta ley, hagámoslo abierto para todos y hagamos de todo el país un lugar atractivo a la inversión. Lamentablemente, obviamente eso no está ocurriendo en este momento, pero creo que es un debate interesante que lo tengamos al momento de discutir este proyecto de ley, porque se colocan así cifras interesantes de potenciales atracción de inversiones, potenciales cifras de generación de empleo, que pueden ser entre 55 a más de 100,000 empleos que se causen directamente como consecuencia de la supuesta aprobación de esta ley. Imaginemos cuántos más empleos, cuánta más riqueza podría haber en el país si abriéramos todo el país a la inversión extranjera, ni nacional ni extranjera, porque en realidad no hace ninguna discriminación entre el origen de la inversión. A mí me parece que es un momento para poder discutir esto, a pesar de que, aunque parezca paradójico, venimos de un incremento en las tasas de impuestos a la renta, porque me da a entender de que si es como ellos dicen, y yo creo que así es, que bajar impuestos promueve más inversión, es el momento para poder traer ese debate a la mesa. Eso ha sido siempre la contradicción de los políticos, que precisamente meten por un lado el impuesto sobre la renta, pero por el otro suben el impuesto sobre la renta. Bueno, y lo meten, digo, porque al final básicamente tampoco es algo que haya existido desde hace miles de años, por lo menos en el caso de Guatemala apenas es de 1950 y pico para acá, y en Estados Unidos en 1913 para acá, o sea, no es algo así que venga desde la época de los 10 mandamientos, pero ellos mismos reconocen, precisamente cuando proponen leyes como esta en algún área que ahí se desarrolla más, entonces lo que hacen para todas las propuestas estas de ley para fomentar alguna industria que se quieren fomentar, que sea el turismo, que quieren fomentar algo, lo primero que hacen los mismos políticos es decir, bueno, entonces a ellos para fomentar la industria del turismo quitemos los impuestos sobre la renta de las inversiones en turismo, por ejemplo, ¿verdad? Que ahorita ya en teoría ya no lo pueden hacer, pero al final sí reconocen lo pernicioso que es el impuesto sobre la renta, pero no tienen el coraje para tomar la decisión que se debería de tomar, que es básicamente bajarlo o de preferencia eliminarlo para precisamente que haya mucho más empleos. Esas sus tablas que hacen de la cantidad de empleos que se podrían generar, podrían exponenciarlo. Sí. Y además otro aspecto que yo creo que vale la pena mencionar y criticar es por qué unas empresas van a pagar la totalidad del impuesto sobre la renta mientras que otras
no van a pagar la totalidad de impuestos de la renta. Si bien es cierto, estas segundas van a generar inversión, empleo y todo lo demás, tan legítima es la actividad de esta que no está pagando por virtud de una posible aprobación de la ley, como la que se ubicó antes en el país, que lo único malo que hizo fue no haberse esperado un determinado número de tiempo a que esta ley fuera aprobada. Entonces, hay un tratamiento distinto a los inversionistas que a mí en lo personal no me gusta, porque al final de cuentas termina siendo un subsidio del que arrancó su empresa en el año 2012 hacia el que arrancó su empresa en el año 2013 al amparo de esta ley si fuera aprobada, digamos. Pero no es un trato justo, ¿verdad? Que para mí la igualdad ante la ley es un principio fundamental que nosotros no deberíamos de estar promoviendo que se viole a través de esta o cualquier otra ley que no trate de manera similar a los ciudadanos o a los tributarios. Y entonces lo ideal, y como lo hemos dicho tantas veces, es que en lugar de hacer lo que hicieron el año pasado con me encanta el apodo que le encontré que le pusieron al paquetazo fiscal, la puñalada tributaria, porque es una puñalada lo que nos dieron, en especial a todos aquellos que tenemos ingresos promedios, que pues bueno, con estas nuevas reglas del juego va a ser más difícil nuestro desarrollo y lograr cumplir con nuestras necesidades de aquí en adelante, a menos que se presenten acciones de inconstitucionalidad bien presentadas, que se traigan abajo todas esas injusticias que se han cometido en la puñalada tributaria que nos metieron el año pasado. Pero rápidamente, la realidad, José Raúl, al final es esa, porque todo esto, ok, suena bien, no muy bien, porque muy bien sería, como decís, que fuera generalizado para que fuese justo. Pero el problema es que tiene que ser aprobado por un Congreso que tiene, ¿cuántas? 7, 8 interpelaciones en camino. Y la realidad es las reglas del juego entre las cuales estamos actuando ahora. Si no se logra ni siquiera pasar eso, ¿cuál es tu perspectiva? Rápidamente, en 30 segundos, para este 2013. Bueno, desde el punto de vista del empleo, yo creo que la gente va a continuar trabajando. O sea, lamentablemente lo que estamos promoviendo es un absoluto irrespeto a las leyes laborales, porque la gente no necesita de leyes laborales, la gente lo que necesita es un empleo, y de preferencia un empleo formal. Entonces, la realidad del trabajo no va a ser cambiado porque el Congreso apruebe o no apruebe, simplemente vamos a criminalizar una actividad que sea de hecho y no de derecho, como debería ser el caso. Del lado de las inversiones, yo creo que la puñalada está dada. Y esto pretende ser, digamos, un paliativo a esa puñalada, pero creo que el daño de haber incrementado las tasas de impuesto de la renta en 40% y la señal que se manda de la inestabilidad jurídica o el desastre que provocaron en las aduanas, ese daño no lo vamos a cambiar con ninguna de estas 5 leyes. Creo que eso lo vamos a tener que vivir hasta que corrijamos el daño que se hizo en el 2012. José Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en A las 8:45. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.